Primero a las personalidades de la testera, con un agradecimiento además al arquitecto, presidente del Colegio de Arquitectos, Nimber Mercado. No sabía que había sido 3 años mi alumno, se debió portar bien. Yo estoy muy contento de entregar este libro durante la presidencia del arquitecto Mercado, a quien y al Colegio de Arquitectos expreso mi mayor agradecimiento. Al doctor Augusto Villarroel, presidente de la Sociedad de Geografía, Historia y Estudios Geopolíticos, un compañero, un colega, un amigo, al cual me referiré también en algún momento de mi exposición. A Hugo Guzmán Moreno, otro amigo, como contaba él, de muchos años, creo que más de 15, en que compartimos en la Sociedad Bolivariana, donde intercambiamos libros, intercambiamos información, algunas veces comentarios sobre la sociedad de Cochabamba, interesantísimos e inéditas conversaciones que enriquecen nuestro conocimiento para poder transmitirlos de manera escrita. Un saludo cordial a todos ellos y también al arquitecto José Estrada, gerente del Colegio de Arquitectos, a quien tengo que agradecer, y para no olvidarme también agradecer a don Jaime Rojas, que hace de maestro de ceremonias, que además como él mismo dice, nos matiza de una manera tan interesante y además tan dramática cuando realiza sus versos sobre nuestro país. Buenas noches a todos ustedes. Yo, complacidísimo siempre de estar rodeados de mis compañeros, quisiera citarlos a cada uno de ellos. No me puedo olvidar de decir que los de mi promoción de La Salle, del año 65, con quienes comparto precisamente hace amistad hace 65 años, siempre me están acompañando en cada una de las presentaciones y de otras actividades. Amigos como el doctor Luis Edgar Quiroga, también representante de la Sociedad de Historia de la Medicina, un saludo cordial. Amigos directos como el arquitecto Moscoso y otros que no quiero continuar para no hacer un discurso demasiado largo en este tema de presentar. Bueno, quería iniciar mi exposición señalando que no es casual la entrega del libro sobre el monumento histórico de la catedral en el local del Colegio de Arquitectos. Y en esa circunstancia se debe a que nuestro colegio ha sido desde varios años el escenario y tribuna desde donde los arquitectos como institución y profesionales hemos comprometido estudiar, defender, proponer y asumir acciones para la conservación de nuestro patrimonio inmobiliario de valor tradicional. Para ilustrar esta situación, deseo rememorar que desde la fundación del primer denominado Asociación de Arquitectos en marzo de 1945, como dice nuestro escudo, con la elección de su primer presidente, el siempre recordado arquitecto Jorge Urquidi Zambrana, aquí le van a suceder numerosos insignes arquitectos como presidentes. Tal es el caso de don Max Franz, que va a ser un gran gestor, digamos, de la elección de uno de los frentes de la catedral, el arquitecto Enrique Tapias, y otros que, bueno, obviamente han brillado por ser personalidades. Desde ese momento, las oficinas del Colegio de Arquitectos estuvieron en varios lugares. Uno de ellos, para los que se recuerdan, debe ser la década del 60, por ahí, estaba en la calle 25 de Mayo, esquina Jordán, en la casa de la familia Blanco La Fuente. Ahí funcionaba el Colegio de Arquitectos, una oficina modesta en el segundo piso. Posteriormente pasó a ocupar una oficina en la casa del arquitecto grande en la plaza, ahí en la acera oeste. Estuvo muchísimos años ahí. Tuvimos unas reuniones sensacionales, y yo recuerdo, precisamente con el arquitecto Urquidi. Posteriormente se trasladó el local del Colegio de Arquitectos
se trasladó a la calle Junín, una cuadra más allá, y estuvimos ahí pues por muchísimos años en una condición de alquiler. Creció el Colegio de Arquitectos en número y se planteó la necesidad de adquirir un nuevo local. Y hubieron varias propuestas, casi todas ellas con los ojos puestos en adquirir un piso de un edificio nuevo, en los pocos edificios todavía que existían en la ciudad de Cochabamba. Los arquitectos aspiraban a ocupar un edificio, mejor, un piso de un edificio nuevo que se construía en la ciudad. Sin embargo, la visión y la misión del Colegio de Arquitectos, que era precisamente el de comprometer la revalorización de la arquitectura tradicional, se impuso en las reuniones, aunque no fue fácil. Hubo un gran número que dijeron: tenemos que tener el edificio más moderno de la ciudad, somos los arquitectos y nos merecemos. Como cuento, se impuso finalmente esta visión, y es el año 87, debo tener algunos errores cronológicos que me van a corregir, pero ando por ahí, se decidió adquirir un local edificado en 1915, que es esta casa. Esta casa fue un proyecto que realizó el arquitecto Miguel Tapias. Calculo que por el año 1915 está alineada a la influencia de la arquitectura catalana, es, no sé, un modernismo catalán por la piedra vista, etc. Y que además está engalanada por una hermosa reja que la hace un notable herrero, que es don Juan Bosga, que además tiene impresa su firma al ingresar, y ojalá pudiéramos mantener no solo la arquitectura, sino también las expresiones artesanales como es la verja del Colegio de Arquitectos. Así, esta casa ruinosa se intervino en estos años. Digo ruinosa porque la familia que vivió aquí, la familia Canedo, había dejado de usarla por muchísimos años, y se intervino entonces en estos años, estoy hablando del año 87-88, con escasos recursos, pero con la firme decisión de los arquitectos de proponerle a la ciudad un ejemplo real de cómo se podía recuperar el patrimonio arquitectónico sin alterar la imagen original y adecuarla a funciones actuales. Repito, fue importantísimo darle un ejemplo pedagógico a la ciudad, que una casa en ruinas como estaba esta se pudo transformar y adecuar sin tocar. Se han hecho modificaciones muy escasas, se mantiene en esencia lo que es. Efectivamente, este era el patio, era el jardín, que hoy lo hemos convertido en auditorio. Sin embargo, hoy estamos disfrutando, digo yo, de la antigua vivienda que perteneció a la tradicional familia cochabambina que apellidaba Canedo, de principios del siglo XX, y hoy esta casa que nos cobija con sus muebles, con sus imágenes también primigenias, constituye las oficinas del Colegio de Arquitectos, que seguramente pronto se va a convertir en la Casa Museo del Colegio de Arquitectos, porque sé que el colegio tiene planes de tener una edificación más grande y seguramente de carácter moderno. Con este prolegómeno, el tema de mi exposición en realidad está referido a plantear el contenido de la obra. Quiero simplemente exponer brevemente sobre las causas y las motivaciones para la realización de la obra Catedral Metropolitana de Cochabamba, que fue la existencia de una referencia bibliográfica con la historia del edificio religioso más importante de la ciudad, que sí que podía ser resuelta como una obra documentada que sirviera de referencia, consulta para conocer la historia del edificio más emblemático de la ciudad de Cochabamba. Casi todas las demás ciudades tienen unas ediciones de lujo, no se comparan a ellas, pero sí intento en este trabajo traducir la mayor cantidad y auténticamente documentada
que sirva de base y fundamento para el conocimiento de este importantísimo, yo diría, el más importante edificio religioso tradicional de nuestra ciudad. Para este objeto, ya lo decía el doctor Villarroel, consulté documentos de primera fuente existentes en el Archivo Municipal Histórico y también en el de la Gobernación para sustentar la primera fase de edificación del siglo XVI. Significa que existen muy pocos datos éditos, de tal manera que fue necesario consultar de primera fuente esta información del siglo XVI y también la documentación del siglo siguiente, el XVIII, averiguar lo que había sucedido en la fase republicana, especialmente en un momento importante que es junio de 1847, cuando la iglesia mayor se convierte en iglesia catedral porque se transforma, o mejor, se crea el obispado de Cochabamba, bajo el argumento de que antes Cochabamba dependía del arzobispado de La Plata, una parte, y otra de la ciudad de Santa Cruz. Por eso las poblaciones de Arani, Tarata, Misque, inclusive Aiquile, fueron momentáneamente la sede de estos obispos que pertenecían al obispado de Santa Cruz, que huían un poco del mal clima cruceño y venían a vivir a los valles templados de Cochabamba. Esta situación, que además está narrada creo que con los documentos necesarios, nos explica un poco cómo se va a crear el obispado en Cochabamba y por lo tanto la necesidad de tener una iglesia acorde a su jerarquía. La catedral se llama porque es la cátedra del obispo. El púlpito es una cátedra, es un lugar como un atril desde donde se dicta, en este caso, los mensajes espirituales de la catedral. Y la iglesia catedral, como condición, debe tener 3 naves. Y cuando la iglesia tiene 3 naves, que se llama basílica, que obviamente, para no hacer demasiada historia, proviene de la base histórica de las construcciones romanas que tienen tres naves, por eso es que se llama la Basílica de la Ciudad de La Paz. Es por eso que fue necesario ampliar esta iglesia que había sido de una sola nave, es decir, una cruz latina, y que debería cubrir los sectores de ambos lados de esta nave para que tuviera esta condición. Para el desarrollo de este trabajo también tuve que acudir a los datos que hoy tenemos y podemos acceder por la vía digital. Nos interesa incorporarnos en esto, lo decía el doctor Villarroel, y ahora sí se puede entrar al Archivo de Indias, está en Sevilla, sin viajar y hacer un viaje tan difícil, seguro complicado, y de quedarte mucho tiempo, sino accediendo a los archivos digitales. Y tuve, no sé, circunstancialmente la suerte de encontrar, pese que tuve la oportunidad de estar 2 veces en el Archivo de Sevilla, pero ahí debería haberme quedado unos meses para poder conseguir este documento que hoy lo he podido conseguir fácilmente en el internet y que precisamente estaba dedicado a la primera iglesia que hubo en Cochabamba. Esta documentación, que es valiosísima, que es auténtica, nos explica de una manera absolutamente clara cómo fue el principio de la primera edificación y todo aquello, esta consulta de los documentos del siglo XVI, esta documentación encontrada en el Archivo de Indias por vía digital, todo ello he tratado de compendiar y constituir una base documental auténtica que nos permita conocer esta historia que, como les digo, estaba todavía sin escribirse. Con estos medios y otros que proporcionan las gacetas municipales, en los gobiernos municipales cada año se hace una memoria. Y en esta memoria el presidente, no el alcalde del consejo, porque no habían alcaldes hasta cierto año, van informando cada uno de su trabajo que ha hecho en la gestión. Y aparece de una manera inequívoca el tema de la catedral.
y comentan y se encuentra interesantísima información, y además de esta información que ya está registrada efectivamente en algunas obras, están algunas de ellas referidas en los libros que tiene José Macedonio Urquidi, que tiene don Eduardo Arce Quiroga, que tiene don Augusto Guzmán, y con la sabiduría que ellos tienen, la documentación que hoy podemos acceder, creo que de manera un poco más, digamos, más directa, he podido compendiar, repito, para poder tener toda esta documentación. Y la he terminado, y en este tema que me estoy deteniendo para explicarles esto, existe en nuestra ciudad una hemeroteca, donde existen los periódicos que están desde el siglo XIX, donde podemos encontrar una infinidad de documentación y de datos que no están escritos en ninguna otra parte que en los periódicos. Fuente tan importante y tan poco consultada. Para mí es una gran alegría que en vez de estar trabajando y quizás ganando un poco de dinero, siento la gran satisfacción de encontrar información en la hemeroteca que me va sustentando cada vez más y consolidando mi conocimiento sobre las construcciones, especialmente de la fase republicana. Y quiero en este momento entonces recomendar a los investigadores recurrir a la información que existe en la hemeroteca. Y quiero terminar este tema de las consultas comunicando o advirtiendo que efectivamente, siendo la iglesia un bien, o mejor, la catedral un bien de propiedad de la iglesia, he consultado con el posible archivo que debería haber en la catedral, con el posible archivo que debería en el arzobispado, y he tenido una noticia en la cual me han dicho que efectivamente no tienen nada, que quizás los documentos están dispersos y que eso hace que sea bastante difícil acceder a esta información. Por lo tanto, quiero decirles que esas han sido las fuentes. Con este contexto de información, he aproximado o escrito 4 capítulos. Los 3 primeros los he dedicado al proceso histórico y constitución y edificación de la Iglesia Catedral, en los periodos colonial, republicano, y en el 4º capítulo, en el último, a los temas referidos a las transformaciones urbanísticas que ha recibido. No se olviden que los arquitectos no terminamos, o mejor, no podemos olvidar que los edificios están en medio de un contexto urbano que sufre transformaciones. En este último capítulo, fundamentalmente, me refiero a las transformaciones que se produjeron en el año 66. Se recuerdan cuando se instaló un nuevo régimen militar, y un alcalde como el coronel Balbi, que quiso imponer un rasgo de modernidad en la ciudad. Y para no extenderme y hacer un largo comentario sobre esto, quiero decirles que en este año se hizo la gran transformación de la plaza, el año 66. Se destruyó, se demolió el kiosco, se hizo una limpieza, de las especies que no coincidían con esa antigua idea de pueblo, y se hicieron transformaciones que tuvieron que afectar a otra parte que era el tema de la esquina de la catedral. Entonces, en el año 66 se produjo una gran transformación. Todo ello lo van a encontrar en el libro. He tratado de ser lo más minucioso y ilustrativo para que este conocimiento sea sustentado. Y finalmente, una acción también importantísima realizada en los años 90 precisamente por el arquitecto Moscoso, que está presente aquí, que se refirió a la consolidación y a la restauración no total de la iglesia catedral, y una posterior apertura que hubo del pasaje sur de la catedral, que hoy podemos disfrutar y podemos entender cómo es la volumetría de esta iglesia. En este contenido no me olvido de nombrar a los principales gestores. Don Domingo del Mazo, el primer constructor, el que construye la iglesia. Aparece otro importantísimo digamos patrocinador,
que va a ser Diego Encinas de Saavedra, que va a transformar esta iglesia pequeña en una iglesia mayor. Posteriormente aparece el cura Urquiza, que van a encontrar fotografías, interesante documentación, que va a construir la iglesia grande, con arcos, con bóvedas, que va a servir después de base para la ampliación a estas 3 naves que he comentado, que va a ser el deán catedralicio Alba Vallejo, que nunca llegaba, que va a llegar a ser obispo, pero que por sus méritos va a ser enterrado en una de las columnas de la catedral. Y también el otro capítulo importantísimo, la construcción del frente que da a la plaza, que estuvo por muchísimos años sin terminarse, la fachada que da a la plaza de las Alquerías, que fue un larguísimo trámite que, repito, he tratado de compendiar y ponerlo de la manera más clara, que recién va a ser terminada en 1930, cuando la idea original fue la de construir y de poder hacer una gran fiesta de inauguración en el año 1925, que se celebraba el primer centenario de la República. Todos estos trajines, llamaremos, por utilizar un término, están contenidos en las páginas del libro que he escrito, que además tampoco estoy olvidando, y las hago en forma de misceláneas, son algunos eventos que me parecen importantes, que si bien no entran en el campo profundo de la academia, sí están en el campo de las costumbres, de las tradiciones cochabambinas, como es, por ejemplo, toda la fiesta de San Andrés, que ahora dice que se produce en la zona de Calacala, se realizaba en la puerta de la catedral en atrio, con el desenterramiento de muertos. Eso se hacía el 29 de noviembre, no en la fiesta de Todos Santos. Toda esa historia está compendiada. Es un capítulo, por lo menos desde mi punto de vista, y seguro que para los sociólogos, de gran interés, inédito. Y si está edito, es un caso sensacional, muy particular. Hay otros eventos, por ejemplo, de los obispos enterrados en las columnas, que están ahora absolutamente claras y demostradas con lápidas y con estatuas en la estructura de la iglesia. Existe un acontecimiento sensacional, que es la del equilibrista que hace un paseo desde la torre de la catedral a uno de los edificios de la prefectura, 1924. Un artista del circo hipódromo quiere regalarle a la ciudad, en las fechas de fiestas patrias, y va a hacer una caminata sensacional que va a convocar seguramente a toda la ciudad, gratuito, de un espacio público y de una audacia muy grande, que cuando termina la prueba le van a hacer, bueno, pues un gran festejo, lo van a llevar a la prefectura y le van a regalar un diploma y una medalla. Este señor repite 2 años después, en 26, pero esta vez lo hace desde la torre de la catedral hasta el edificio que está en el frente este, con un trayecto un poco más corto. Se sabe que lo hace en la ciudad de Sucre también, hay documentos, pero qué importante conocer este anecdótico suceso que pocos conocemos y que de alguna manera tienen que ver con el tema de la catedral, y por lo tanto para mí gran pretexto para incorporarlo en el libro como una parte también importante. ¿Qué olvidarse de los actos cívicos religiosos? Las procesiones de Semana Santa, Corpus Christi. Hace poco se celebraba y se decía, son 400 años de la fiesta del Corpus Christi. El señor Pavés, que está aquí presente, se llevaba esta acción y que se debería ser motivo de conocimiento de todos los cochabambinos. Entonces la catedral, como centro de las actividades cívico-religiosas, también tiene una grandísima importancia, y no quiero extenderme en el tema, por ejemplo, de las procesiones de la catedral del Santo Sepulcro, que tienen toda una historia. Quise en esta obra también, como arquitecto, tratar de incorporar la mayor cantidad de planos arquitectónicos y la descripción físico-espacial. Recuerdo que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y hoy los de Turismo, yo no sé cómo hacen sus trabajos prácticos si no tienen una referencia escrita. Y no digo que yo he escrito lo último, sino que seguramente podrá mejorarse.
pero he intentado dejar una base de inicio para los estudiantes de arquitectura y turismo en el tema de la lectura del edificio arquitectónico. Casi ya para terminar, quiero comentarles que en los capítulos finales se establecen también algunas consideraciones que hacen que la catedral es un monumento nacional y por lo tanto tiene que estar cuidado de acuerdo a los principios que establece la UNESCO. Con todos estos componentes que se propone en la publicación, además del devenir histórico, intento, como también lo decía en algún momento el doctor Villarroel, motivar a las autoridades civiles, eclesiásticas y público en general en las labores de mantenimiento puesta en valor, y en este caso el tema particular de la torre catedralicia, cuya condición no presenta la seguridad para su acceso interior. Es una aventura. Obviamente yo no me he atrevido, y si hay fotografías son del fotógrafo, pero yo no he podido subir arriba porque aprecio mi vida todavía, porque es una aventura y está en esas condiciones, además del aspecto exterior de deterioro que expresa la pasible negligencia de nuestra población con respecto a este ícono cochabambino. ¿Han visto el color que tiene nuestra cúpula? Lo dejo ahí. No voy a entrar en mayores detalles, simplemente plantear eso. Entonces, además de esto, ya casi para terminar, quiero comentarles también que en el libro lo que se intenta es motivar la instalación del Museo Catedralicio. Sé que existe un proyecto hecho por el arquitecto Moscoso ya pues muchísimos años. Estuve calculando, son aproximadamente como 25 años que se intervenió en la catedral, que habrá pasado durante todo este tiempo con el mantenimiento. No voy a entrar en ese tema de detalles, pero todas las ciudades tienen museo catedralicio, menos la ciudad de Cochabamba. Y es un interesantísimo, digamos, repositorio para hacer los circuitos turísticos. Los turistas vienen y están mirando la cubierta de la catedral sin ninguna información. No se tiene un museo, no se tiene escrito absolutamente nada. Entonces, este trabajo lo que intenta es motivar a nuestras autoridades. Casi para terminar, quiero comentarles que además este trabajo entonces está dirigido a todo este público, autoridades, estudiantes, público en general, y he querido hacer un particular homenaje de gratitud a mi maestra y mentora, la arquitecta Teresa Gisbert de Mesa, nacida en 1926, fallecida en 2018, no hace mucho tiempo. Hace aproximadamente 45 años fue mi profesor en el Cusco, Perú. Ella era muy joven, yo también. Compartimos muchísimos años con el intercambio de información, un ejemplo de trabajo, de investigación, de entrega, sin intereses económicos de ninguna clase, a difundir el patrimonio cultural de nuestro país. Por eso para mí, lo hago con humildad y lo digo de veras de corazón, estoy muy feliz de haber dedicado este libro a doña Teresa Gisbert de Mesa. Finalmente, mi gratitud al Colegio de Arquitectos, que me ha cedido el local, me da una atención excelente, a la Sociedad de Geografía, Historia y Estudios Geopolíticos, especialmente a la persona del doctor Villarroel, que constantemente me apoyó en este emprendimiento, además de haber escrito la presentación del libro. A mis discípulos, que continuamente me brindan desinteresadamente su colaboración, como es el arquitecto Roberto Flores y el arquitecto Marcelo Claro. Dedico también este trabajo a mi esposa, a mis hijas, Jimena, Susana, Carmiña, a mi familia entera, y a todos ustedes que me estimulan, me acompañan y me comprometen a continuar en esta labor de estudio, de investigación, y ojalá, con la benevolencia de nuestro Creador, traducir mi trabajo
y nuevos libros sobre la historia urbana de nuestra ciudad. A todos ustedes mis agradecimientos sinceros. Muchísimas gracias. Fueron unas profundas palabras de explicación y motivación para una obra joya para la cultura boliviana y en especial para la arquitectura. Y al colofón